Existe una leyenda urbana, esparcida por las malas lenguas, que en los países nórdicos como Finlandia, las mujeres no se depilan la periferia preciosa a la cavernita del amor. Pero mi querido e intrépido cazador de nutrias salvajes, tengo que decirte que ese mito tiene más pelos que verdades. Sí es cierto que por estas latitudes son mucho más relajados con las morales y los estándares de belleza, pero eso no indica que siempre anden dejando a la nutria en modo salvaje. Ahora, si piensas visitar un sauna mixto, sí, aquí en Finlandia, hombres y mujeres entran al calorcito como Dios los trajo al mundo. Este hábito de no sentir mucha vergüenza por exhibir la imponente o reducida espada vikinga o la juguetona, tierna y suave nutria peluda se remonta a la época vikinga. Conocidos por su mentalidad abierta, los vikingos no tenían reparo en mostrarse como Dios los trajo al mundo. Con el paso del tiempo y la influencia de la cristianización, las actitudes de estos hábitos comenzaron a cambiar, orientándose hacia el pudor y la privacidad. Pero en el siglo XX, con la llegada de las piscinas geotérmicas, se revivió la aceptación al antiguo encueramiento público, al menos en el contexto de los baños comunitarios. En cuanto al tipo de nutrias, estas varían de acuerdo a la zona geográfica de descendencia. Por ejemplo, las españolas tienen más vellos en las piernas y las mediterráneas en el abdomen, y así puedes seguir jugando a hacer rulitos en diferentes lugares según la predisposición geográfica y la moda del lugar. De hecho, pasar la podadora por el jardín del Edén no resulta más higiénico. El conservar el estilo acolchonadito puede actuar como una barrera natural que protege de infecciones y de fricciones excesivas. También es cierto que los prados bien podados reducen los olores hasta un 57%, dado que juguitos y transpiraciones no tienen sitio donde quedar atrapados. A pesar que estas fragancias suelen ser tentadoras para muchos, también y según el grado e intensidad, pueden suponer un duro desafío para el olfato. Las conductas femeninas al momento de depilarse están muy relacionadas con la limpieza, costumbres y hasta la forma en cómo enfrentan su intimidad amorosa. Los europeos no siempre estuvieron tan obsesionados con un cuerpo libre de pelos.
Durante la Edad Media se esperaba que las buenas mujeres católicas se dejaran crecer los pelitos de forma abundante, tupida y muy generosa, siempre como una muestra de feminidad. No fue hasta finales del siglo XIX que las damas de ambos lados del Atlántico comenzaron a incluir la depilación como parte integral de sus rutinas de belleza. Los cánones de belleza vienen y van, cambian con el tiempo y están determinados por la sociedad. Pero la cosa cambia bastante cuando se trata de la depilación. La mayoría de los caballeros muestran un consenso rotundo. El 89% de la población masculina asegura que prefiere a su pareja sin pelitos. Y cuando se refieren a la zona más interesante, el porcentaje se eleva al 90%. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, simplemente regálanos un like. Y cuéntanos cuál es tu preferencia. ¿Te gustan del tipo nutridas, abundantes y esponjosas? ¿O prefieres del tipo más aerodinámico, sin nada que se interponga a una visión total y dinámica? Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Finlandia, por favor, pórtate bien, que te conozco. ¡Chao! Y todo tiene un principio y un final y este video no es la excepción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, sos de mis incondicionales. Y si no te suscribiste, te invito a que lo hagas. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y portate bien, que te estoy viendo muy de cerca. Te conozco, portate bien.